investigando un poquito acerca de tus orígenes, di con una información que al menos yo desconocía, y es que eres hija de una persona que también participa de la política o ha participado de la política. ¿En qué medida entiendes, para empezar por el principio, que eso influyó en que te dedicaras a los asuntos que hoy te dedicas? Bueno, definitivamente influyó de una manera muy directa. Yo crecí en un hogar donde la política integraba a la familia. Lo que tradicionalmente pasa es que los políticos se alejan mucho de su familia por las responsabilidades, por lo que significa una campaña electoral. En mi caso, mi papá, que era el líder político de mi familia, y mi madre, que tenía un activismo social muy importante, pues de repente los mítines, las caravanas, el casa a casa era una actividad familiar. Y yo crecí con ese amor por la política, por el servicio, por hacer cosas por los demás, y sirvió para elegir la carrera que estudié. O sea, yo estudié para ser abogada porque quería ser política. O sea, que desde mi formación, desde mi crianza y desde los valores que mis padres me inculcaron, evidentemente eso marcó lo que sería mi decisión, ya luego de terminar la universidad, de dedicarme a hacer una política activa y militar de manera ya como adulta en la organización política en la cual inicié. Quizás una pregunta de rigor es si sentiste también el machismo en la política a lo interno del Congreso. Claro, innegablemente. Y eso se siente desde que una mujer toma el turno en el hemiciclo. Es muy diferente cuando un hombre habla a cuando una mujer habla. Cuando las mujeres hablaban, las diputadas, comenzaban las conversaciones simultáneas. La falta de atención a las cosas que decían en sus discursos era muy notoria. Y además en las comisiones de mayor peso o de relevancia en el Congreso, generalmente no eran presididas por mujeres. A pesar de que las que dirigían las mujeres generalmente eran la Comisión de Educación, la Comisión de Niñez, la Comisión de Seguridad Social, todos esos temas que tradicionalmente son vinculados a lo femenino. Y claro, eso se evidenciaba el machismo, que es todavía una lógica con la que aún funciona el Congreso. Pero debo decir que al margen de todo esto, que es natural, que tradicionalmente hemos vivido, el pasado proceso electoral permitió que más mujeres llegaran al Congreso en el 2016, el porcentaje más alto en la historia. Bajamos un poquito ahora en 2020. Y a pesar de que muchos critican que quizás la representación no es una representación sustantiva de las mujeres que buscan reivindicaciones, yo debo destacar que el número importa. Y cuando las mujeres se unificaban por causas, las diputadas en Congreso, la presencia se sentía y la presión se sentía. Y eso lo vivimos con la ley de partido para lograr el equilibrio de género, que fue una discusión muy importante, y a mí la verdad que me llena de mucha satisfacción el haber estado en un espacio de mucha incidencia para lograr. Yo de verdad me sentía como una activista en el Congreso, realmente. O sea, yo lo que aprendí en las calles, en el partido, en la militancia política y social, yo lo trasladé al Congreso y logramos articular interesantes iniciativas colectivas con las mujeres y los jóvenes, precisamente aprovechando de que si uníamos los aspectos que verdaderamente nos podían unificar como partido a pesar de las diferencias, logramos impulsar los temas. Así que a pesar del machismo, yo creo que se avanzó en el pasado proceso de la legislatura y todo ese periodo electoral, y ayudamos a que la presencia de las mujeres se sintiera con más fuerza. Vamos a hablar de la presencia de las mujeres y cómo se sintió y cómo se tradujo en ciertos proyectos e iniciativas, y también acerca de tu labor legislativa, pero no sin antes preguntarte si esa percepción, esa sensación, esa realidad de cómo se siente el machismo en el Congreso, ¿no? Desde tu escaño en el Congreso, si ha mutado llegando al gobierno, si en el gobierno también se siente el machismo. Bueno, mira, yo creo que quizás desde mi posición, que es una posición de liderazgo, no se siente quizás tanto, porque
mis compañeros dentro del gobierno son mis iguales. Y entonces ahí quizás mi parámetro no sea el más válido para valorar en el sentido amplio cómo es el impacto del machismo dentro del gobierno. En mi institución, por ejemplo, la mayoría son mujeres, las que lideran las diferentes áreas, las que están en territorio y el personal. Es mayoritariamente mujeres. Quizá eso tendrá mucho que ver sobre mi visión acerca de cómo debe funcionar una institución y además por todo lo que vincula a Prosoli, una institución social. Pero claro, siguen existiendo desafíos y eso se ve inmediatamente. Tenemos una referencia de cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el gabinete. O sea, ahí yo no lo vinculo tanto a un tema de machismo, sino que tiene mucho que ver con el rol de las mujeres en los partidos políticos, porque cuando un gobierno, un nuevo partido gana, generalmente quien trabaja en la campaña ciertas áreas es quien ocupa las funciones de gobierno. Eso pasó prácticamente con lo que es el nuevo gobierno. Casi todos los que estuvimos en campaña en un rol, terminamos en gobierno en este rol. Entonces, el desafío comienza a lo interno de las organizaciones políticas, lograr esa participación más activa y de mayor liderazgo de las mujeres. Mientras estuviste en el Congreso, puntualmente en el año 2017, si no me traiciona la memoria, impulsaste la prohibición del matrimonio infantil, pero en esa legislatura no fue posible. Tú que estuviste dentro, ¿qué fue lo que pasó que un proyecto tan obvio no logró aprobación? Bueno, yo te debo confesar que faltó liderazgo político, simplemente. Nosotros logramos aprobar el Código Civil sin las dispensas que permiten que niñas o que permitían que niñas menores de edad y niños pudieran casarse con autorización de sus padres. Se aprobó en el 2017 en la Cámara Baja y luego se envió al Senado. En el Senado perimió, se reintrodujo en 2 ocasiones más, la discusión regresó y en el inicio tuvo mucho que ver el liderazgo de la presidenta de la Cámara en ese momento, que impulsó y prácticamente empujó a que el proyecto se aprobara. Luego llegaron unas presidencias de hombres que quizás este no era un tema de prioridad. Y el Ejecutivo no había visto como una prioridad el tema del matrimonio infantil. Inmediatamente el presidente de la República, en este nuevo contexto, define como uno de los puntos que debe impulsar el gobierno para que el Congreso lo apruebe. Eso cambió todo. Esa es la realidad. Por eso es tan importante la voluntad política que existe desde el Ejecutivo en las decisiones que se toman en el Congreso, porque lo vivimos con la ley de partidos políticos y la ley electoral. El pasado presidente hizo todo lo posible para que esa ley se aprobara. Después de 20 años, estas leyes fueron aprobadas. Entonces, ahí más que nada ya había una conciencia de los legisladores, había sensibilización ya muy profunda. Nosotros nos pasamos 3 años sensibilizando a los diputados, explicando, presentando informes, llevando todas las investigaciones que se habían realizado. Estuvimos con todo el activismo en las calles, los medios de comunicación hicieron campañas importantes. Ya la población comenzó a ver como algo malo el matrimonio cuando era normalizado y bueno, no se veía como un problema, pero logramos que la sociedad entendiera que esto era un problema y que teníamos todos que luchar contra él. Entonces faltaba esa voluntad política que gracias a eso hoy logramos que sea una realidad y que al menos en la normativa, con el marco jurídico, se prohíba, y que yo siempre defendí que aunque esto no es la solución del problema, es el inicio primero del cambio de cultura, porque si la legislación lo permitía, era como correcto. Entonces el mensaje de la misma ley es también educar a la población diciendo esto es algo que está prohibido, que no se debe hacer y que no vamos a permitir que bajo el amparo del gobierno nuestro, del país, se permitan este tipo de acciones. Cuando estuviste en el Congreso, ¿pudiste constatar que en realidad se reparte dinero para reformar la Constitución, para modificar leyes o para conseguir aprobaciones? Bueno, yo creo que eso siempre es un tema de mucha controversia. Yo no lo pude constatar porque yo creo que nadie se me iba a acercar a ofrecerme dinero porque mi posición siempre fue muy marcada.
pero sí se escuchó, yo puedo decir que era un tema de mucha conversación en pasillo, o sea, siempre se ha hablado, yo no lo puedo decir que lo vi o que lo viví, pero debo decir que se rumoraba, se conversaba de por lo menos intenciones de este tipo, aunque quizás yo creo que con los proyectos que vivimos en ese cuatrenio no pudo ser realmente ejecutada este tipo de acciones. No me parece que haya un tema donde se haya materializado este tipo de acciones, pero yo diría también que las cosas han ido cambiando mucho en los últimos años en el Congreso, sobre todo porque esta es una sociedad más crítica, que con una simple acusación de redes sociales, un político se ve prácticamente acorralado hasta por su familia. Yo recuerdo, como una anécdota, que cuando se discutía la ley de partidos políticos, que hubo un rumor de que habían diputados de mi bancada que habían accedido a alinearse con el oficialismo, y salió en todos los periódicos, salió en las redes sociales como una especie de encartados. Esos legisladores la pasaron muy mal, o sea, y sus familias, o sea, fue el impacto personal y familiar ha sido muy diferente al que se vivía tradicionalmente con el impacto de las redes sociales. Entonces eso también frena un poco este tipo de acciones. Es lo que quizás me parece que ha podido pasar en los últimos años. Quiero que retomemos el tema de tu visión acerca del embarazo adolescente, porque sé que tiene impacto en tu gestión actual en Prosoli, pero no quisiera cerrar el tema del Congreso sin preguntarte si irías por la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Bueno, yo debo decir, Carolina, que a mí los cargos electivos siempre me han merecido muchísimo respeto, porque es como validar el liderazgo, es como ponerte a prueba ante la gente, es representar con tanta dignidad a gente que te elige. Y gente como yo, que nos hemos formado como políticos, como profesión, que hemos decidido hacer de esto una carrera y parte de nuestra vida, asumimos las candidaturas electivas con mucho respeto y con mucha prudencia. En esta etapa, yo considero que ese es un momento que a mí me tocará ver en una coyuntura puntual, pero no está dentro de mis planes futuros, realmente, como lo visualizo hoy. Bueno, quizás en el 2023 sea una coyuntura y mi partido no tiene candidato y tendría yo que ir, pues bueno, o sea, habría que evaluar, pero no está dentro de mis planes. El hecho de poder servir ahora desde el Ejecutivo me da una mirada diferente que en mi caso me permite lograr ejecutar cosas que desde el Congreso se planifican, y quizás yo siento que puedo servir mucho más desde un espacio del gobierno para implementar directamente las políticas públicas. Entonces, es un poco más dedicarle un poco más de tiempo a este trabajo. En el plan de gobierno de Luis Abinader, del gobierno del que formas parte, se incluyó una propuesta para crear un Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ese sí pudiera ser el futuro de Gloria Reyes? Bueno, yo creo que lo más importante en esta etapa para el gobierno, en ese proceso de rediseño del sector social, más que el instrumento, que sería un ministerio o un instituto o un ente aglutinador de todas las políticas, lo que hemos visto como una prioridad a la comisión que está estudiando el sector y la reforma al sector, es la visión y el enfoque de la política, que para mí es lo más importante. ¿En qué consistirá y hacia dónde vamos con la política social del gobierno del cambio? O sea, ¿qué pretende, qué procura, de qué manera va a impactar a la gente? Entonces, a eso es que les hemos dado prioridad en este proceso de discusión. Y si en mi caso particular el interés o la decisión del presidente es ubicarme en un espacio como ese, pues yo con muchísimo gusto lo asumiría, pero va a depender de una decisión del presidente, porque a diferencia... ¿Ese proyecto está encaminado? Es decir, ¿se presentó ante el Congreso? Todavía no, ahora hay una comisión que se creó mediante un decreto en noviembre, donde está el Ministerio de Economía y Planificación, está presupuesto, el Ministerio de Administración Pública, la Consultoría Jurídica, Prosoli, Gabinete, y está también el Plan Social de la Presidencia. Estamos discutiendo en primera fase cuál es ese criterio de visión de la política, y entonces ya en la segunda etapa vamos a definir cuál va a ser el instrumento, que se creará un nuevo instrumento
para la rectoría y la coordinación de las políticas de protección social de manera muy particular, y es muy probable que el gabinete social se mantenga como gabinete, pero desde una mirada más amplia, no solo de protección social, sino todas las sectoriales sociales como educación, salud, juventud, mujeres, trabajo, que pueda ser un ente de coordinación, que es el enfoque que el presidente le ha querido dar a los gabinetes. No ejecutor de políticas, sino coordinador, diseño y seguimiento de políticas. Ahora que mencionas el tema de primero vamos a definir la visión de los programas de asistencia social o de protección social. Entonces hablemos de lo que planteaba el Partido Revolucionario Moderno durante campaña. Por ejemplo, decía, muchos de los programas han resultado ser parasitarios, y eso me lleva a uno de los debates más relevantes acerca de la salida de las personas que resultan beneficiadas por esos programas. Los organismos internacionales no logran consenso. No parece haber una graduación oportuna, por lo menos no en la gestión anterior. ¿Cuál es la visión de Gloria Reyes en cuanto a la salida de personas de los programas de asistencia, y si tiene una meta concreta que se propone lograr en los próximos 4 años? Bueno, este es un tema que por muchos años ha sido de debate político nacional, y es precisamente por la politización de los programas sociales. Y mucha gente entiende que politización es meter gente de tu partido. No se trata solo de eso. Politizar los programas es desarrollar proyectos y programas de este tipo que no busquen que la gente salga de él, sino que dependa constantemente del gobierno. Eso es politizarlo. Eso es crear una población, una masa de la población que constantemente estará pidiendo auxilio del gobierno, y no que el gobierno pueda crear capacidades para que la gente salga de la pobreza, que se supone que es parte del objetivo principal de este tipo de iniciativa y de intervenciones. Y al salir de la pobreza, salir del programa. Claro, okay. Exactamente. Entonces, si instituciones como Prosoli, que es el principal órgano ejecutor de políticas de protección social del gobierno, tiene como meta transferencias condicionadas y además el acompañamiento socioeducativo para la creación de capacidades para que esta gente salga de la pobreza y su vinculación con otras entidades sectoriales del gobierno, si vamos y hacemos una revisión de los últimos años, podemos decir que como Estado hemos fracasado en esa política, porque hay familias que tienen 10 y 12 años dependiendo de las ayudas y no tenemos evidencia clara de cuántas personas han salido del programa. O sea, hoy yo no te puedo decir en tantos años tantas personas salieron y bajo qué criterios salieron. Y precisamente ese es el nuevo desafío y parte de lo que se ha trabajado dentro de la nueva visión y la reestructuración. Tener criterios claros de entrada y de salida de la pobreza. Y evidentemente eso será fortaleciendo de manera muy marcada la creación de capacidades en las familias. Por eso la meta de las acciones formativas del año 2020 en Prosoli fueron capacitar a 20.000 personas. Las del 2021 es capacitar a 100.000. O sea, estamos fortaleciendo de una manera importante y ampliando de manera significativa las intervenciones relacionadas a la capacitación, que va desde la capacitación técnico-vocacional que hacemos con Infotep o con otras instituciones educativas, la parte de tecnología que hacemos con ITRA y con CTC, pero también vinculadas a las actividades productivas, como es el caso de la agricultura familiar. Estamos desarrollando una serie de iniciativas de alto impacto en las zonas rurales, sobre todo en la línea noroeste, en el sur del país, para lograr que las personas que están en estas comunidades puedan desarrollar habilidades, o sea, centros de educación y formación para la agricultura, pero también que puedan colocar y comercializar sus productos a un precio justo. O sea, de lo que se trata es no solo de hacer muchos cursos y exhibir metas, sino poder expresar y reflejar impactos en las familias y lograr su autonomía. Y para eso tenemos que cerrar brechas que no solo se logran dándole un curso y un certificado a una gente. Hay que buscar la manera de que esa alianza público-privada nos permita que la gente pueda lograr un empleo o que la gente pueda iniciar su propio emprendimiento, como lo que estamos haciendo con Banca Solidaria, con Promipyme, al destinar fondos especializados
para financiar el emprendimiento de las mujeres, en el caso muy prioritario que salen de los centros de capacitación. Y por otro lado, las iniciativas de los microproductores. Tenemos productores que no tienen tierra, que no tienen bienes y que no son objeto de crédito para ninguna entidad, ni mucho menos para el Banco Agrícola. Entonces el Banco Agrícola, junto a Prosoli, ha identificado una línea especializada de crédito para que de manera asociativa estos microproductores puedan recibir el apoyo del gobierno. Entonces, es un poco hacer parte de lo que se ha hecho, pero reforzando en robustecer las intervenciones desde el diseño de las mismas políticas, pero al mismo tiempo ampliar su alcance. No es lo mismo trabajar por una población de 10.000 a trabajar por una población de 100.000. Lo que hemos hecho con los artesanos. Tú sabes que Prosoli tiene Manos Dominicanas, que es una marca que apoya a los artesanos. Cuando llegamos a Prosoli, teníamos unos 300 artesanos que trabajaban con el programa. Ya a enero tenemos 700. Y logramos que en muy poco tiempo las finanzas de la división se incrementaran significativamente. Cuando llegamos a Prosoli, la cuenta de comercio solidario tenían 6.000 pesos en el banco. Hoy tenemos 1,5 millones de pesos. Y ya nuestras deudas se saldaron. Y estamos ahora trabajando en incrementar la cantidad de artesanos que estamos apoyando con la meta de lograr que 5.000 artesanos sean parte del programa. Entonces, es un poco también de un cambio de visión sobre el alcance de las intervenciones. Te oigo hablar y de hecho leo, por ejemplo, las reseñas de declaraciones que has hecho desde que llegaste al cargo y me parece haber un aumento en beneficiados, en beneficios y sin embargo es el mismo presupuesto. ¿Cómo? Bueno, primero ahorrando, eliminando los gastos superfluos que no son necesarios, reduciendo la cantidad de actividades que se realizaban, priorizando los gastos, eso es parte incluso de la estrategia de gobierno, de lo mismo que el presidente ha estado haciendo con otras instituciones. Y además, nosotros hemos ideado una vinculación más directa con las demás instituciones de gobierno. Por ejemplo, sabemos que tenemos un problema fuerte con la vivienda y sobre todo porque nosotros que trabajamos con pobreza multidimensional, cuando una familia se valora como indicador de calidad de vida 1 o 2, pobre extremo, pobre moderado, tiene mucho que ver con la condición de su vivienda, si tiene letrina o si tiene un baño dentro de la casa, si tiene piso de tierra, si tiene techo de zinc, todos esos son indicadores que te califican a la vivienda y a la familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con el INVI para que las intervenciones que haga el INVI focalicen y prioricen las familias beneficiarias del programa. Entonces, de repente, el presupuesto de Prosoli, que sigue siendo el mismo, puede crecer de una manera exponencial cuando yo hago alianzas con agricultura, porque quizá lo técnico que agricultura tiene, yo no tengo que contratarlos, pero nos apoyan para dar seguimiento a nuestros productores. Entonces ahí ahorramos dinero, usamos los mismos recursos del Estado de manera más eficiente y logramos un impacto más centralizado y que podemos exhibir como una estrategia integral de gobierno. Entonces, de eso se trata también, de ser un poco más inteligente en el gasto y también de lograr esa sinergia y ser puente entre las demás instituciones de gobierno. Hablando de eficientizar el gasto, ¿qué tan sostenible es continuar con las ayudas, sobre todo las más recientes y las que han sido producidas por la pandemia, digamos, en términos de el presupuesto del gobierno? Bueno, yo lo primero que creo que hay que estar conscientes es que estamos en un momento especial. Esto antes nunca lo habíamos vivido y sobre la marcha hemos tenido que ajustar muchas cosas. Los programas temporales de apoyo a las familias para la pandemia han mostrado de manera científica ya evaluada que han frenado el incremento de la pobreza. O sea, son efectivos y han generado un impacto importante para contener la pobreza y mitigar la pobreza en el país. Entonces, son necesarios estos programas, sobre todo ahora, aún más necesarios. Lastimosamente, el gobierno no cuenta con un presupuesto ilimitado y estos programas hemos tenido que iniciar un proceso de desmonte, sobre todo las personas que están de manera temporal, que fueron agregadas por la pandemia. Y eso nos obligó a identificar recursos que no estaban asignados en el presupuesto para, de una manera no tan drástica y de golpe, poder ir excluyendo y reduciendo la nómina de beneficiarios hasta llegar
a un monto que sea manejable en términos presupuestarios y a una cantidad de familias que ha sido parte del compromiso que ya el presidente ha anunciado desde su campaña con la tarjeta La Doble, y que ahora sería Supérate luego de concluir el desmonte en abril del programa Quédate en Casa. A pesar de todo eso y de que es insostenible el manejo en términos financieros, económicos, para presupuestarios, la realidad es que esto tendrá que irse revisando sobre la marcha. Estamos esperanzados en que vendrán las vacunas y que lograremos frenar la pandemia, pero habrá que evaluar cada cierto tiempo cómo van avanzando estas cosas, y si en su momento tendría que reevaluarse el criterio que se ha definido. Yo entiendo que el gobierno lo tendrá que hacer y que el presidente tiene la suficiente inteligencia para entender que la prioridad es la paz social y el apoyo a las familias que menos tienen. Uno de los asuntos que, y por favor me corrige si técnicamente me equivoco, que me parecen más centrales para determinar los asuntos más básicos de la política de asistencia social, es tener bien medida la pobreza. Pero si algo ha cambiado el COVID, es el tema de la pobreza, los índices de la pobreza, la forma en la que la pobreza se manifiesta, la forma en la que la gente reacciona a las situaciones de necesidad. ¿No se hace necesario, casi urgente, hacer un nuevo levantamiento de la situación de la pobreza y de sus índices para realmente poder diseñar la política social que diriges? Definitivamente. Nosotros estamos muy conscientes de que la información con la que estamos actuando es una información desactualizada. Primero, que viene del 2018, el mapa de pobreza que hizo Siuben, y además de que muchas familias que quizás antes de la pandemia no podían ser calificadas como pobres, entraron en condición de pobreza ante este momento. Y justo en esta primera etapa, Siuben, que es el órgano que se encarga de hacer estos levantamientos nacionales, el Sistema Único de Beneficiarios, está en un proceso de preparación para ese nuevo levantamiento, estudio social, para identificar la condición de vida de mucha gente que quizás antes no estaba en mapa de pobreza, pero que ahora, por la situación del COVID, tendrá que ser incluida, y que eso nos servirá para diseñar mejores políticas de intervención para esta población. ¿Eso se llevará a cabo, esa medición, en el transcurso del 2021? ¿Para cuándo lo tienen en planes? Iniciamos en el 2021. Una gran parte se iniciará en el primer trimestre del año. Nosotros, como debemos definir los criterios de salida de los programas tradicionales, porque vamos a arrancar en mayo con todas las familias de solidaridad, pero debemos evaluar cuáles de esas familias ya están listas para salir y ver de qué manera las acompañamos en ese proceso de salida. Es nuestra primera meta para lograr poder incluir a nuevas personas, lograr incluir nuevas, pero sacando las que ya no deben estar en el programa, porque la prioridad es las personas que están en pobreza extrema y pobreza moderada, y hemos identificado un número importante de beneficiarios que o tienen más de una ayuda en una familia, o sea, en un núcleo familiar hay más de un beneficiario, y se supone que es solo un beneficiario por núcleo familiar, o hemos identificado personas que están en indicadores de calidad de vida 3 y 4, que ya son vulnerables. Entonces, debemos ir a campo para validar la realidad de esas familias y entonces poder tomar una decisión con información suficiente para poder explicar por qué se mantienen o no se mantienen en el programa. En el caso del programa Supérate, quedarán 1 millón de familias, es decir, 150,000 familias más que las que estaban en Comer Primero. ¿Cómo se van a elegir esas 150,000 nuevas familias a incluir en Supérate? Sí, estamos hablando casi de 200,000, porque justo ahí hay unos parámetros que vamos a identificar para focalizar aún más las ayudas, sobre todo los programas tradicionales o los permanentes. ¿Cómo se van a elegir las familias? Una parte importante serán de las familias que ya están en Quédate en Casa, sobre todo los que están en los indicadores de calidad de vida 1 y 2, que son los más pobres, porque es una población que no atendía el gobierno y que en la pandemia hemos identificado que requiere del apoyo del Estado. Entonces, una parte importante será de esa población, evidentemente, que está siendo evaluada y machada con el mapa de pobreza de Siuben, y otra parte van a ser las personas que en el proceso del año pasado llenaron los formularios de La Doble en la campaña del presidente, que fue parte de su promesa. O sea, pero toda esta gente tendrá que ser sometida a la evaluación
que hace Siuben, y con eso lograríamos incluir ese porcentaje. Además, se estarían incluyendo de manera específica a algunas personas que han enviado solicitudes a nuestras oficinas, dándole prioridad donde hay familias con personas con discapacidad, donde tenemos familias que han perdido un miembro por COVID, de un familiar por el COVID, y también a las familias donde hay una persona con una enfermedad catastrófica o de alto riesgo. O sea, se está haciendo una focalización tomando estos parámetros como prioridad para las inclusiones, las nuevas inclusiones. Gloria, en una publicación del 2018, el Banco Mundial, hablando acerca de América Latina y el Caribe, decía, y cito, los programas de protección social ayudan a millones de personas a salir de la pobreza, pero persisten brechas de cobertura. ¿Es esa la situación en los programas de asistencia social en la República Dominicana? Sí, claro, persisten brechas de cobertura. Aún nos faltan muchas familias por incluir en los programas. Por eso el propósito que tiene esta nueva mirada de la protección social es lograr graduar a las personas, para entonces poder atender a las demás que aún no han sido intervenidas y no están siendo atendidas por el gobierno, porque los presupuestos no son infinitos. Tenemos partidas presupuestarias que nos permiten el alcance de estas acciones, de estas políticas públicas. Entonces, sí, lo inteligente es lograr que realmente la gente pueda ser graduada, pueda ser apoyada para lograr su autonomía. Entonces, ahí dar entrada a otras familias, porque las brechas aún se mantienen y ahora son aún más evidentes por la pandemia. Gloria, ¿qué piensas sobre la renta básica universal? Mira, a mí me parece muy interesante. Yo creo que la pandemia también nos hace reflexionar de que es un tema que habrá que discutir y quizá no tan lejos, porque a pesar de que tradicionalmente los que tienen una mirada más liberal en términos económicos, se han resistido a este tipo de apoyos o subsidios o dinero directo, transferencia a la población. La realidad es, primero, que desde el ámbito social, la pandemia te dice, son necesarios ese tipo de apoyos desde el gobierno, pero además, ahí dentro del mismo, de los mismos que defienden la economía del mercado, hay quienes plantean que para garantizar el consumo, la renta básica universal será inminente en algún momento. Entonces, a mí me parece interesante. Yo creo que es muy posible que hacia allá nos vayamos, y sobre todo cuando vemos contextos como pandemia, que al parecer no será la única pandemia que viviremos. Entonces, se hace quizás como un punto a veces más realista de lo que uno piensa, el pensar en que el Estado garantice un ingreso mínimo universal para todos los ciudadanos, que permita una calidad de vida mínima con ciertos estándares que te den el acceso a salud, educación, pero también al consumo. ¿Ves eso como una posibilidad futura a muy largo plazo o algo que a lo mejor se materializa no tan lejos? A mí me parece que no tan lejos. De acuerdo a cómo van las cosas en el mundo y con la voracidad que el mercado va avanzando, si no tienes quienes consuman, esos mismos mercados van a impulsar a que este tipo de iniciativas los gobiernos las asuman. A que quizás no sea por los que defendemos las causas más progresistas y sociales, sino que sea por la otra vía, que esto se logre impulsar con más celeridad de lo que uno se podría imaginar. ¿Te sientes más identificada con una línea política progresista o con una línea política más orientada hacia la derecha y la libertad de los mercados? Bueno, yo que me formé en el Instituto José Francisco Peñagó, de la mano de doña Ibelice Prax de Pérez, de doña Milagros Ortiz Bosch, de Tirson Mejía Ricard, de Hugo Tolentino Dip, de Fafa Tavera, evidentemente tengo una línea muy marcada vinculada al progresismo y a la socialdemocracia. Esas ideas y esa visión política que esa generación impregnó en mi generación, dentro de mi organización política, es muy evidente en quienes hemos emergido en la última década como jóvenes líderes dentro de nuestra organización, y creo que hay una influencia muy marcada de ellos, así que sí, evidentemente yo me siento más inclinada
a estas ideas progresistas. Ahora que hablas de la juventud y de tu partido, fungiste como vicepresidenta de la juventud del Partido Revolucionario Moderno y te quería preguntar cómo entiendes que están los principales desafíos de la participación política de la gente joven a lo interno del PRM. Bueno, yo creo que siempre el principal desafío de un partido político es lograr su renovación constante y su apertura a nuevos actores, no solo jóvenes, pero generalmente jóvenes porque son los que tienen ideas nuevas, aunque eso no es excluyente de gente no tan joven que tiene ideas interesantes y novedosas. Entonces, el principal desafío del PRM como organización política que se encuentra en el poder es lograr esa renovación constante que permitirá, desde mi punto de vista, un partido más fuerte, más sólido, más consolidado y más alineado a lo que la sociedad requiere o piensa. Y creo que no debemos cometer el error del antiguo partido de gobierno, que cerró su organización y prácticamente limitó el surgimiento de nuevos liderazgos. Y la decadencia de esa organización política la estamos viviendo hoy. Y creo que ese es el principal desafío al partido. Ahora, en términos específicos de los jóvenes, del liderazgo emergente, a mí me parece que el liderazgo emergente del partido tiene que hacer una mirada también, no solo hacia afuera, a lo que la sociedad reclama mediante redes sociales y toda la influencia externa, sino hacia adentro. Entender cómo funciona esta organización política, de qué se tratan las bases de sustentación de nuestro partido, cuál es el valor que tiene la gente que día a día por tantos años ha sacrificado parte de su vida para que logremos construir lo que tenemos hoy. Entonces, el revalorizar la militancia y apoyar en el proceso de crecimiento de esa militancia y en el apoyo al surgimiento de otros liderazgos que vienen detrás de nosotros. Yo tengo 34 años. Yo quiero comenzar a apoyar a los jóvenes de los liceos y de los colegios, bachillerato, de 16, 17 años, que van a hacer el relevo mío en unos años. Entonces, en eso también tenemos que ocuparnos como jóvenes emergentes. Y evidentemente habrá en su momento, sobre todo en una generación que va en los 40 en adelante, una lucha de poder que se visualiza para unos años de quién recibe la antorcha del liderazgo del presidente, y eso también será un desafío importante. El actual gobierno tiene un slogan, dice, estamos cambiando. ¿Qué está cambiando en Prosoli? ¿Qué es distinto hoy que a principios de agosto? Yo diría que lo primero que ha estado cambiando en este proceso de reconstrucción y de rediseño es ese enfoque de prioridad hacia la gente. En Prosoli hoy lo más importante son las familias, no las metas, ni los logros, ni los indicadores, ni las buenas calificaciones por gestión, sino cómo logramos impactar a la gente y cómo logramos mejorar la calidad de vida de la gente. Para mí eso es fundamental para lo que hacemos, porque ese es nuestro trabajo, a eso nos dedicamos. Y esa transformación no solo impacta a quienes están en contacto directo con las familias, sino que nosotros hemos tratado de crear una cultura institucional, a pesar del poco tiempo, que todos los espacios de la institución entiendan cuál es la prioridad. Y por otro lado, hemos iniciado un proceso importante de integración de los programas, porque había una dispersión que era notoria, con muchas actividades, muchos subprogramas, muchos proyectos. Entonces ahora, todo lo que tiene que ver con género, hemos creado una dirección de género que aglutina, da seguimiento y coordina esas acciones. ¿Y no existía una dirección de género? No existía, la creamos ahora. La dirige doña Santa Mateo, que creo que tú la conoces. Sí, sé quién es, claro. Trabajaba me la traje de plan para Prosoli y nos está ayudando haciendo un trabajo extraordinario para que las intervenciones de género sean transversales en todo lo que hace Prosoli, pero que también los temas dedicados de manera directa a impactar los derechos de las mujeres y las niñas, pues pueda tener una coordinación más eficiente y con mejores resultados. Todo lo relacionado a la productividad y capacitación lo hemos estado agrupando para que se trabaje de manera conjunta. Hemos fortalecido significativamente la vinculación interinstitucional
que nos ha permitido en poco tiempo lograr convenios importantes como el de Banca Solidaria, que a pesar de que existía un área de inclusión financiera en Prosoli, nosotros no teníamos un convenio con la microfinanciera del gobierno. Los convenios eran con la banca privada. Entonces, resulta hasta de verdad ilógico cómo no vamos a tener un convenio con la entidad de gobierno que se dedica al microcrédito. Y eso lo hemos logrado. Hemos logrado incrementar de manera muy amplia las intervenciones que realizamos con agricultura familiar, que es una de las líneas prioritarias de trabajo, porque hay un porcentaje muy amplio de la población. De eso te quería hablar, sobre las casas sombras. Sí. Te quería preguntar sobre las casas sombra, ¿qué son? ¿Cuál es el plan con eso? Sí, mira, Casa Sombra es un modelo productivo en un ambiente semicontrolado, una especie de invernadero, para que la gente sepa. Es parte de un método de producción avalado por FAO, que ya hace unos años está en el país, y que al nosotros llegar a Prosoli, existía una división y habían 8 casas sombras en el país. Se había iniciado un esfuerzo importante. Nosotros decidimos fortalecer e impulsar estas acciones y nos pusimos como meta cerrar el año con 30 casas sombras. Concluimos a diciembre con 31 casas sombras en plena producción. O sea, llegamos y no había nada sembrado. El 10 de septiembre sembramos las que existían e iniciamos un proceso de habilitación de nuevas casas sombras. Esto está en una tarea o 2 tareas de tierra donde las familias se agrupan y producen y cultivan en conjunto de manera asociativa hortalizas, lechugas, apio, repollo. Entonces, ¿qué es lo que hace Prosoli? Capacita a las familias, les apoya con las plántulas, las semillas que van a ser cultivadas en esos espacios de producción, y ahora hemos logrado garantizar la comercialización de esos productos. O sea, no solo quedarnos en que, bueno, te di la semilla, sembraste y ya. O sea, es muy difícil a veces hasta el transporte para lograr colocar una lechuga. Ahora logramos que tiendas de comestibles orgánicos, desde la siembra ya tengan garantizada esa familia la venta a un precio justo, que es muy importante también, y a tiempo, porque es gente que depende de este tipo de ingresos. Y además explorando otras oportunidades con el sector privado. Estamos iniciando un proceso muy interesante con una cadena de restaurantes para que los productores de Prosoli cosechen parte de sus vegetales y que se garantice un contrato de compra de estos. O sea que este es uno de los proyectos que más me ilusiona, porque es un impacto muy directo en las familias, genera ingresos inmediatos, son productos de ciclo corto, de 40 días, 30 días, y podemos lograr que la calidad de vida de la gente comience a cambiar con un ingreso que le permita en poco tiempo dejar de depender de la ayuda del gobierno. Mira, Gloria, siempre terminamos estas entrevistas con 2 preguntas acerca del futuro. La primera es, ¿qué haces hoy por un mejor futuro? Bueno, hoy dedico muchas horas de mi vida, de mi tiempo, a apoyar una nueva visión en la gestión pública, en esta nueva mirada que nos ha impregnado el presidente. Sacrifico muchas cosas personales y familiares para dedicar mis mejores energías, mi talento y mis ideas a impulsar a que este país sea mejor. Y busco identificar gente también que piense como yo, que tenga muy claro lo que es la prioridad en el servicio público y que trabaje con vocación y compromiso por el bien de la gente. Y eso se puede reflejar en las cosas que en poco tiempo hemos podido lograr. Y ese es un compromiso que asumí desde que inicié haciendo la política y que espero mantener en todo el tiempo que me toque estar trabajando en este tipo de espacios. ¿Cómo te imaginas el futuro? Yo siempre me he visualizado haciendo política, que es lo que disfruto mucho, amo lo que hago, lo hago con mucho corazón, con mucho compromiso, y quisiera hacer cosas transformadoras que dejaran un legado importante en la sociedad, que más que nada cambiemos la forma en que mucha gente vive. ¿Y cómo te imaginas ese futuro? Yo me imagino en la política por muchos años hasta que me retire, sí, haciendo carrera, aportando,
estando en diferentes escenarios, ayudando a otros a que también, o sea, yo tengo, además de haber sido candidata, he trabajado dirigiendo campañas, o sea, me gusta articular y armar proyectos en equipo, me gusta trabajar mucho en equipo, me encantaría poder impulsar nuevos liderazgos en el país, no solo en mi partido, sino en todos los segmentos. O sea, yo creo mucho en esa horizontalidad en el liderazgo, en que si somos más, que podemos impulsar ideas y lograr empujar buenas acciones, los resultados serán mejores. Entonces, además de mi rol quizás propio como una candidatura o un rol, me imagino apoyando a otros, me imagino articulando con otros que estén dentro del sector político público, pero también en otras áreas. ¿Y el futuro del país? ¿Cómo te lo imaginas? Digamos que como a mediano plazo, qué sé yo, 10 años, 12 años, 15 años, ¿cómo te imaginas la República Dominicana del futuro? Yo siempre he pensado que todo, como dice Maxwell, todo se levanta o se cae según es el liderazgo. Y para este país, quizás es muy prematuro pensarlo, pero yo lo creo genuinamente, el tener un nuevo liderazgo en el Poder Ejecutivo con otro tipo de visión más vinculada a estos tiempos, con una formación académica más sólida, sin tener esas ataduras del pasado, de sectores fácticos del poder y sin esos intereses que siempre alineaban a un presidente a cierto tipo de acciones, nosotros despegando todo eso, tenemos una gran oportunidad de avanzar como país. Me parece que en un corto plazo de tiempo nosotros podemos exhibir importantes avances en términos de educación, de salud, sobre todo como prioridades para el desarrollo del país, y en temas de tecnología y de innovación, que sin lugar a dudas serán fundamentales para lo que una nación quiera lograr como parte de todo el conglomerado global. Así que yo tengo amplias esperanzas en lo que va a suceder en el país. Creo que hay todo un compromiso que trasciende lo personal y lo individual y se refleja en cómo ha sido el estilo de liderazgo del presidente y que evidentemente eso logra contagiar a todos los que lo acompañamos. Muchas gracias, Gloria, y buena suerte. Muchas gracias a ti.